Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a todos nos interesa, el arte de la negociación. Y para guiarnos en esta aventura, tenemos un libro fascinante, Poder Absoluto en Negociación. ¿Listos para descubrir los secretos para negociar como todos unos expertos? Claro que sí. Este libro nos lleva de la mano para comprender cómo tener mejores resultados. En cualquier tipo de negociación, desde comprar un coche hasta cerrar un trato millonario. Me llamó mucho la atención el concepto de búsqueda de la ventaja que propone el libro. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto? Claro, la búsqueda de la ventaja es el motor que impulsa cualquier negociación. Cada parte busca obtener el mejor resultado posible. Pero la clave no está solo en lo que ofreces, sino en cómo lo negocias. Sé que no se trata solo de lo que quieres obtener, sino de cómo juegas tus cartas, ¿no? Exactamente. El libro pone un ejemplo muy interesante. Una negociación de compra-venta. Tanto el comprador como el vendedor buscan el mejor precio, pero el que realmente entiende los intereses ocultos del otro, como la urgencia por vender o la capacidad financiera del comprador, tendrá una gran ventaja. Es como un juego de ajedrez, donde cada movimiento cuenta. Ahora entiendo por qué a veces salgo perdiendo en las negociaciones. No me había puesto a pensar en esos detalles. Y no se trata solo de obtener información sobre la otra parte, sino también de comprender sus motivaciones más profundas. Por ejemplo, en una negociación de fusión empresarial, una empresa podría estar buscando acceder a nuevas tecnologías, mientras que la otra busca expandirse a nuevos mercados. Si el negociador entiende estas motivaciones, puede hacer concesiones que beneficien a ambas partes. Es como un rompecabezas, donde tienes que encontrar las piezas que encajen para que todos ganen. Exacto. Y aquí es donde entran en juego los juicios, las percepciones y la psicología de la negociación. Incluso las diferencias culturales pueden influir en lo que se considera una oferta razonable. Es cierto, lo que en un país puede ser una oferta generosa, en otro puede ser interpretado como una falta de respeto. Claro, y otro factor crucial es la tolerancia al riesgo. Algunas personas están dispuestas a arriesgar más, mientras que otras prefieren opciones más seguras, aunque las ganancias sean menores. El libro compara la negociación entre un fondo de capital de riesgo y una empresa familiar. El fondo de riesgo, por su naturaleza, está dispuesto a asumir mayores riesgos, mientras que la empresa familiar busca una inversión más conservadora. Tiene sentido. Y ya que hablamos de propuestas, el libro también destaca la importancia de la propuesta inicial, ¿verdad? Así es. La primera oferta actúa como un ancla, que va a influir en todo el resto de la negociación. Es como cuando vas a un mercado y el vendedor te dice el precio de un producto. Ese primer precio se te queda en la cabeza. Y aunque negocies, ya tienes un punto de referencia. Es cierto. Por eso es tan importante hacer una primera oferta estratégica. Si tienes la oportunidad... Exactamente. Y también hay que estar preparado para responder a la propuesta inicial de la otra parte. Si no te convence, tienes que saber cómo contraargumentar, cómo defender tus intereses y cómo buscar un punto medio que sea beneficioso para ambos. Claro, y ahí entra en juego la habilidad de transigencia. No se trata de ser terco, sino de saber cuándo ceder en los puntos menos importantes para ganar en lo que realmente te importa. Exacto. No se trata de ganar o perder, sino de llegar a un acuerdo donde todos sientan que han conseguido algo valioso. Y para eso, la información es fundamental. El libro lo dice claramente. La información es poder. Quien tiene más información sobre la otra parte, sobre el mercado, sobre las diferentes opciones, tiene una gran ventaja en la negociación. Es como jugar ajedrez. Si conoces bien los movimientos de tu oponente, tienes más posibilidades de ganar. Y en la negociación, la información es tu mejor arma. De hecho, el libro Hay varias fuentes de información, como la investigación de mercado, el conocimiento a fondo de la contraparte, e incluso la observación de su lenguaje corporal durante la negociación. Claro, todo te da pistas. Y saber interpretar esas pistas puede ser la diferencia entre un buen acuerdo y uno mediocre. Pero no se trata solo de tener información, sino también de saber cómo utilizarla. A veces, retener información puede ser tan efectivo como revelarla. Exactamente, es un juego estratégico. A veces, dejas que la otra parte hable primero y con base en lo que dice, tú decides qué información revelar y qué información guardar. Me encanta cómo este libro te hace ver la negociación como un juego de estrategia. Y hablando de estrategia, el libro también nos habla de cómo manejar el poder y la influencia en la negociación. Y aquí hay que tener cuidado, muchas veces la gente confunde el poder con la agresividad o con la necesidad de imponerse a la otra parte. Pero en realidad, el verdadero poder en la negociación es mucho más sutil. Sí, el libro habla de diferentes tipos de poder, como el poder de la información, del que ya hablamos, pero también el poder de la alternativa. Exacto, el famoso lata en esa. Tener una buena alternativa a un acuerdo negociado te da una gran ventaja, porque no tienes la necesidad desesperada de cerrar el trato a cualquier precio. Es como tener un plan B.
Si las cosas no salen como quieres, puedes simplemente retirarte de la negociación sin perder nada. Y eso te da mucha seguridad. La otra parte percibe que no estás desesperado. Y eso te da más poder de negociación. Totalmente. El libro también habla del poder del tiempo. Saber manejar el tiempo en una negociación puede ser una gran ventaja. Sí, a veces. Retrasar una decisión o una respuesta puede generar presión en la otra parte, haciéndole más propensos a ceder en sus demandas. Es un juego psicológico fascinante. Y el libro lo desmenuza de una manera muy clara y práctica. Y no podemos olvidar el poder psicológico, que también es fundamental. La confianza en ti mismo, la capacidad de leer las emociones de la otra parte, la seguridad en tus argumentos. Todo eso te da una gran ventaja. Sí, y el libro nos da herramientas para desarrollar estas habilidades. Nos enseña a proyectar una imagen de seguridad y confianza, incluso en situaciones donde nos sentimos presionados. Y también nos enseña a usar la influencia de manera estratégica, a través de la persuasión y la empatía. Exacto. No se trata de manipular a la otra parte, sino de entender sus necesidades y buscar soluciones que los beneficien a ambos. Y para eso, el libro nos da una serie de técnicas de persuasión basadas en principios psicológicos que han sido probados en diferentes contextos. Por ejemplo, habla del principio de reciprocidad. Las personas tienden a devolver favores, por lo que ofrecer una concesión inicial puede motivar a la otra parte a hacer lo mismo. Es como cuando alguien te invita a cenar y te sientes en la obligación de invitarlo de vuelta en otra ocasión. Exactamente. Es una regla social que también se aplica en las negociaciones. Y también habla del poder de la autoridad y la experticia. Si la otra parte te percibe como un experto en la materia, va a ser más fácil que confíen en ti y que acepten tus propuestas. Claro. Es como cuando vas al médico. Si el médico te dice que necesitas un tratamiento, lo más probable es que lo sigas, porque confías en su conocimiento. Y en la negociación, puedes construir esa autoridad a través de la preparación, la investigación y la seguridad al presentar tus argumentos. Y hablando de preparación, el libro también nos habla de una técnica muy interesante, la consistencia y el compromiso. ¿En qué consiste esa técnica? Suena algo que podría ser útil en mi trabajo. Básicamente, se trata de lograr que la otra parte se comprometa con algo pequeño al principio, para que luego sea más probable que acepten compromisos más grandes después. Es como una estrategia de pequeños pasos que te lleva al objetivo final. Entiendo. Es como cuando quieres convencer a alguien de hacer algo que le cuesta trabajo. Si logras que dé un pequeño paso, es más probable que termine haciendo todo lo que le pediste. Exactamente. Y para eso puedes usar la técnica del pie en la puerta, que consiste en pedir algo pequeño al principio y luego ir aumentando gradualmente tus peticiones. Qué astuto. No sabía que eso tenía un nombre. Y hablando de técnicas psicológicas, ¿qué nos puedes decir sobre el poder de la escasez? Sí. La clásica técnica de la oferta limitada. Cuando las personas perciben que algo es escaso o difícil de obtener, tienden a valorarlo más. Es como el famoso último día de oferta. La gente se apresura a comprar porque no quiere perder la oportunidad. Es cierto. Yo también caigo en esa trampa a veces. ¿Y cómo podemos usar esta técnica en una negociación? Puedes crear esa sensación de escasez al mencionar que tienes otras ofertas, que el tiempo se está acabando o que el producto o servicio es único. Me gusta cómo el libro nos da todas estas herramientas psicológicas. Y lo mejor es que no son técnicas de manipulación, sino estrategias para persuadir de manera ética y efectiva. Así es. Se trata de entender cómo funciona la mente humana y cómo utilizar ese conocimiento para lograr acuerdos que beneficien a todas las partes. Y hablando de beneficios, el libro también nos habla del anclaje, ¿verdad? Sí, ya lo mencionamos antes. La propuesta inicial actúa como un ancla, un punto de referencia que va a influir en todo el resto de la negociación. Si es tú quien hace la primera oferta, tienes la oportunidad de establecer el marco de la negociación. Y si la otra parte hace la primera oferta, tienes que saber cómo responder de manera estratégica para no dejarte llevar por su ancla. Es un juego mental fascinante. ¿Qué consejos nos da el libro para manejar el anclaje? Nos enseña a no aceptar la primera oferta sin analizarla, a buscar información adicional y a hacer contraofertas que reflejen nuestros intereses. ¿Tiene sentido? Y también habla de la importancia de la teoría de los contrastes, ¿no? Claro, esa técnica es muy útil para hacer que nuestra propuesta parezca más razonable. Es como cuando vas a comprar un coche y te muestran primero un modelo carísimo y luego te enseñan el que realmente quieren venderte, que parece mucho más barato en comparación. Exactamente. En la negociación puedes usar esta técnica a presentar primero una propuesta que sabes que va a ser rechazada y luego ofrecer la que realmente quieres. Que va a parecer mucho más atractiva en comparación. Es una estrategia brillante. Y no podemos olvidar la técnica de la puerta en la cara.
que es similar a la teoría de los contrastes. Sí. Esa consiste en pedir algo muy grande al principio, sabiendo que te van a decir que no, para luego pedir algo más pequeño que realmente quieres. Ah, ya entiendo. Es como cuando un niño le pide a sus padres un juguete carísimo y luego, al ver que se lo niegan, les pide uno más barato, que en realidad era el que quería desde el principio. Exacto. Es una técnica que juega con la psicología de la otra parte, Yeah. haciendo sentir que te están haciendo un favor al concederte algo más pequeño. Qué interesante, realmente. Este libro nos abre los ojos a un mundo de estrategias y tácticas que nunca hubiéramos imaginado. Y lo mejor es que todas estas técnicas están basadas en principios psicológicos sólidos y se pueden aplicar en cualquier tipo de negociación, desde la más simple hasta la más compleja. Sin duda. Poder absoluto en negociación es una lectura obligada para cualquier persona que quiera mejorar sus habilidades de negociación y alcanzar el éxito en sus tratos. Totalmente de acuerdo. Este libro te da las herramientas que necesitas para convertirte en un maestro de la negociación. Bueno, hasta aquí hemos explorado las bases de la negociación, las diferentes fuentes de poder y las técnicas de persuasión. Pero ¿Qué pasa cuando surgen conflictos durante la negociación? ¿Cómo podemos manejarlos de manera efectiva? es una pregunta muy importante. A veces pensamos que el conflicto es algo negativo, algo que hay que evitar a toda costa. Pero en realidad, el conflicto puede ser una oportunidad para llegar a mejores acuerdos. En serio, ¿cómo es eso posible? Cuando hay un conflicto, significa que hay diferentes perspectivas e intereses en juego. Y si logramos entender esas diferencias, podemos encontrar soluciones más creativas y satisfactorias para todos. El libro lo describe como convertir el conflicto en una herramienta estratégica. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto? Claro, el primer paso es identificar las causas del conflicto. Puede ser una oposición de intereses, como cuando un comprador quiere el precio más bajo y un vendedor el más alto. O diferencias en las percepciones, donde lo que para uno es razonable, para el otro no lo es. Ah, sí. Me recuerda cuando intenté negociar el alquiler de un apartamento. El dueño tenía una idea muy diferente a la mía sobre lo que era un precio justo. Exacto. Y en esos casos, es importante no solo defender tu punto de vista, sino también tratar de entender la perspectiva de la otra parte. Claro. Ponerse en sus zapatos. A veces, simplemente explicar tus razones de una manera clara y respetuosa puede ayudar a resolver el conflicto. Totalmente. Y el libro nos da varias herramientas para manejar el conflicto de manera constructiva. Por ejemplo, habla de la importancia de la escucha activa, de reformular el conflicto en términos más neutrales e incluso de ceder en los puntos que no son esenciales para ti. Sí, la técnica de ceder en lo no esencial para ganar en lo que realmente importa. Es como una forma inteligente de transigir. Exactamente. A veces, si miden un punto que no es crucial para ti, puede generar un clima de confianza y colaboración que te permita obtener mejores resultados en otros aspectos. Es como un juego de ajedrez. A veces sacrificas una pieza para ganar la partida. Genial analogía. Y hablando de estrategia, el libro también nos habla del cierre de la negociación. La parte final, donde se concrete el acuerdo. A veces, después de negociar, llegar al cierre puede ser complicado. Claro, porque hay que saber identificar el momento oportuno para cerrar, sin precipitarse, ni dejar que la negociación se prolongue innecesariamente. El libro menciona varias técnicas de cierre. ¿Podrías explicarnos algunas? Por supuesto, una técnica común es el cierre por suposición. Se trata de actuar como si el acuerdo ya estuviera cerrado, lo que puede facilitar la transición al cierre formal. Por ejemplo, podrías decir: entonces, si no hay más preguntas, procederemos a firmar el contrato. Es una forma sutil de guiar a la otra parte hacia el cierre. Y si la otra parte se resiste, ¿qué podemos hacer? El libro nos da varias estrategias. Primero, hay que escuchar atentamente sus objeciones para entender por qué se resisten. A veces, simplemente aclarar un malentendido o ofrecer una pequeña concesión puede desbloquear la situación. Y si la otra parte sigue poniendo obstáculos, hay que dar por perdida la negociación. No necesariamente. A veces, simplemente hay que cambiar de estrategia. Por ejemplo, podrías recordarle a la otra parte los beneficios del acuerdo o destacar las consecuencias negativas de no cerrarlo. Claro, usar un poco de persuasión. Y una vez que se cierra el acuerdo, se acaba el trabajo del negociador. Para nada. De hecho, el libro dedica un capítulo entero a la gestión de las relaciones post-negociación. Qué interesante, porque muchas veces pensamos que una vez que firmamos el contrato, ya está todo hecho. Pero la realidad es que el acuerdo es solo el comienzo de una relación, ya sea comercial, laboral o personal. Y para que esa relación sea exitosa, hay que saber cuidarla. ¿Y cómo se hace eso? El libro nos da varias recomendaciones. Por ejemplo, es importante establecer un buen sistema de seguimiento del acuerdo para asegurarse de que ambas partes estén cumpliendo con sus compromisos. Sí. Y también menciona la importancia de la comunicación constante. Y transparente. Exactamente.
Hay que mantener a la otra parte informada sobre cualquier cambio o problema que surja. Y hay que estar dispuesto a resolver los conflictos de manera amistosa. Claro, porque un buen acuerdo no se trata solo de firmar un papel, sino de construir una relación de confianza y cooperación a largo plazo. Exactamente. Y ahora, para ilustrar todo lo que hemos aprendido, vamos a analizar 2 casos de estudio del libro. El primero es el caso de la fusión entre Multicorp y TechWave. Me encanta analizar casos reales. Cuéntanos más sobre este caso. Multicorp es una multinacional de logística y TechWave es una empresa de tecnología con un gran potencial. Ambas empresas querían fusionarse, pero la negociación era muy compleja, con muchas partes involucradas y diferentes intereses en juego. Suena como un verdadero reto. ¿Cómo se resolvió la situación? El CEO de Multicorp, Rodrigo Serrano, utilizó varias de las tácticas avanzadas que hemos visto en el libro. Por ejemplo, aplicando la paciencia estratégica, logró que TechWave cediera en aspectos clave como la propiedad intelectual. Qué interesante. Entonces, la paciencia puede ser una gran arma de negociación. Sin duda. Y Rodrigo también utilizó la técnica de dividir para conquistar, negociando por separado con los diferentes miembros de TechWave para debilitar su posición conjunta. ¡Qué astuto! Es como un juego de estrategia, donde tienes que pensar varios movimientos adelante. Exactamente. Y al final, Rodrigo logró cerrar la fusión en términos muy favorables para Multicorp, pero también asegurándose de que TechWave obtuviera beneficios de la alianza. Un verdadero ejemplo de una negociación exitosa. Y el segundo caso de estudio, ¿de qué se trata? El segundo caso es el de Lumatech, una empresa mexicana de desarrollo de software que quería expandirse al mercado europeo. Un reto enorme para una empresa mexicana. Sin duda. Y para lograrlo, Lumatech decidió buscar una alianza estratégica con Softsys, una empresa europea de servicios tecnológicos. ¿Y cómo se desarrolló la negociación? La negociación fue bastante tensa al principio, porque ambas empresas querían controlar las áreas clave del acuerdo. Claro, es comprensible. Cada una quería proteger sus intereses. Exactamente. Pero la CEO de Lumatech, Clara Martínez, utilizó varias de las tácticas que hemos visto en el libro para manejar la situación. Por ejemplo, utilizó la técnica del miedo a la pérdida, insinuando que Lumatech tenía otras ofertas de empresas europeas. Inteligente. Eso seguramente puso un poco de presión en Softsys. Sí, y Clara también utilizó la técnica de silencio estratégico en varias ocasiones, logrando que Softsys cediera en puntos importantes, sin que ella tuviera que decir una palabra. Increíble. A veces el silencio puede ser más poderoso que las palabras. Exacto, y al final, Clara logró cerrar un acuerdo que le permitió a Lumatech ingresar al mercado europeo, en condiciones muy favorables. Qué gran ejemplo de cómo las tácticas de negociación pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Estos casos de estudio son realmente inspiradores. Sin duda, nos muestran que sin importar cuán compleja sea la negociación, siempre hay herramientas y estrategias que podemos utilizar para lograr nuestros objetivos. Y hablando de escenarios complejos, el libro también nos presenta una sección dedicada a tácticas avanzadas de negociación para situaciones de alto riesgo. Eso suena aún más interesante. ¿Qué tipo de situaciones son esas? Bueno, imagina negociaciones de alto riesgo, donde hay mucho en juego. Fusiones adversariales, inversiones multimillonarias. Ahí la presión es enorme. Y cualquier error puede ser fatal. También habla de cómo manejar situaciones con variables ocultas. Factores que no se ven a simple vista, pero que pueden influir en el resultado de la negociación. Me imagino que en esas situaciones la preparación es clave, ¿no? Por supuesto. La preparación es fundamental en cualquier negociación. Pero en estos escenarios de alto riesgo es aún más importante. El libro nos da herramientas para analizar el contexto, los actores involucrados y cualquier interés oculto que pueda estar afectando la negociación. Es como ser un detective, que tiene que descubrir todas las piezas del rompecabezas antes de tomar una decisión. Exactamente. Y en este nivel la creatividad estratégica también es fundamental. A veces hay que pensar fuera de la caja para encontrar soluciones que otros no han considerado. El libro pone el ejemplo de una negociación comercial, donde las partes están estancadas en un desacuerdo sobre los términos de pago. Y la solución creativa fue agregar una cláusula que permitía pagos basados en hitos de desempeño. ¡Wow! Eso sí que es pensar fuera de la caja. Me imagino que este tipo de soluciones requiere mucha flexibilidad por parte de los negociadores. Sí, la flexibilidad es crucial en cualquier negociación, pero en estos escenarios complejos es aún más importante. A veces hay que estar dispuesto a adaptar tu estrategia sobre la marcha, incluso a renunciar a algunas de tus demandas iniciales, si esto significa llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes a largo plazo. Y hablando de flexibilidad, el libro también menciona la importancia de la paciencia estratégica, ¿verdad? Así es. A veces hay que saber esperar el momento oportuno para actuar o para hacer una concesión. Es como en el ajedrez, a veces el mejor movimiento es no mover ninguna pieza. ¿Es difícil ser paciente cuando hay mucha presión para cerrar un trato?
lo sé. Pero el libro nos enseña que la paciencia estratégica puede ser la clave para obtener mejores resultados a largo plazo. Y no podemos olvidar que en muchos escenarios complejos no solo hay que negociar con una contraparte, sino que varias partes pueden estar involucradas, cada una con sus propias agendas. Eso sí que complica las cosas. Claro, las negociaciones multilaterales son un verdadero reto, pero el libro nos da varias herramientas para navegar en estas situaciones. Por ejemplo, habla de la importancia de construir alianzas estratégicas, de identificar los intereses comunes entre las partes y de gestionar los conflictos de manera que no se descarrile la negociación. Sin duda, la negociación es un arte que requiere mucha habilidad y estrategia. Exactamente. Y Poder Absoluto en Negociación es una guía invaluable para cualquiera que quiera dominar este arte. En el ámbito profesional, ¿verdad? O incluso familiar. Totalmente de acuerdo. Y con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive sobre negociación. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros y que hayan aprendido algunas estrategias y tácticas que les sean útiles en sus propias negociaciones. Ha sido un placer compartir con ustedes estos conocimientos. Recuerden, la negociación es una habilidad que se puede desarrollar con práctica y con las herramientas adecuadas. No se conformen con lo que les toca. Negocien por lo que se merecen. Y usen todo lo que han aprendido para alcanzar sus objetivos. Hasta la próxima.